Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video continuamos con spoilers del libro de la serie Love in the Air. Este video es la parte 2 de spoilers de la serie, donde seguiremos viendo la historia de Pai y Sky. Esta serie estrena un nuevo episodio todos los jueves. La serie está disponible en YouTube solamente para ciertos países, sin embargo también puedes ver los episodios en la plataforma ikiji.com. Les dejaré el enlace en la descripción de este video. Pero antes de comenzar, no se olviden de suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También sígueme en mi Instagram como @yulikawaii. Ahora sí, comencemos. Cuando Sky le pidió a Pai que se quedara a su lado, la mano de Pai se movió para tocar suavemente las mejillas de Sky, escuchando los murmullos roncos de la persona enferma. «No te vayas», volvió a decir Sky. «No iré a ninguna parte, estoy justo aquí», respondió Pai. Sky sacudió la cabeza sin creer las palabras de Pai. Entonces Pai tuvo que mover la mano para tocarle la frente, masajear suavemente las sienes y luego acariciar suavemente el cabello sudoroso de Sky. El rostro de Pai se iluminó con una sonrisa, diciendo en un tono suave y agradable: «Solo voy a limpiarte, así puedes dormir bien», dijo Pai. Pero Sky, que volvió a abrir los ojos, se sujetó con más fuerza a la camisa, haciendo un sonido de sollozo sin lágrimas, resistiendo a la idea de que Pai se levante de la cama y vaya a buscar una toalla. Pai sabe que Sky está en un estado inconsciente, pues no importa cuán enfermo esté, Sky no agarraría su camisa así y haría un puchero como ese. De pronto, Pai se dio cuenta que tal vez Sky está pensando en alguien más. Pai reprime su frustración porque no es el tipo de persona que pone sus quejas sobre nadie, especialmente porque Sky está hablando de forma inconsciente. Bueno, si la persona en la cabeza de Sky fuera él, Pai estaría completamente encantado, pero parece que no es así. «Déjame ir primero, ¿así como te podré limpiar?», preguntó Pai. Sky sollozaba, como protestando, pero cuando parecía que no iba a dejar que Pai se levante, finalmente Sky se calmó. Pai no supo cuánto tiempo lo acarició y consoló para dormir. Tal vez fueron unos minutos o decenas de minutos, porque los ojos agudos solo miran el rostro pálido de la persona que se aferra a él. Su cerebro trató de disipar la sensación de frustración que se deslizó a su pecho, diciéndose a sí mismo que la otra persona está enferma. Todos los enfermos son así. Pai entiende que es un error el que me confunda con alguien más. «Eres un chico malo, me tienes muy preocupado», dijo Pai, quien estaba tan preocupado que hasta dejó su trabajo por primera vez. Tener que quedarse quieto, solo mirando la expresión atormentada de la persona que había sido atacada por fiebre, lo que hace tener tiempo para sentarse y reflexionar sobre la locura que sintió tan pronto como escuchó lo que sucedió de la obra de Warren. Él podría simplemente pasar el rato y jugar, pero no es cruel. Cuando escucha la noticia de que un amigo está enfermo, un pariente o si un compañero no se siente bien, usualmente Pai es amable y visita a la persona, pero todas esas veces era completamente diferente a esta vez. Cuando su hermano enfermó de gripe hace años, simplemente llamó desde Inglaterra y le dijo que se recuperará rápidamente. Eso es incluso un poco de amor de hermanos, pero esto es diferente. Aunque su relación con Sky no es diferente a la de un extraño, dormir juntos por una noche no hacía que el estatus de extraños fuera más especial. Pero todavía estaba preocupado hasta tener que buscar una excusa para estar cerca de él porque lo quiere y no puede tenerlo. Tal vez sea porque este chico es diferente a otras personas. Finalmente se encogió de hombros dejando de pensar. Pai estaba preocupado por Sky por alguna razón, la razón que sea. De pronto, Pai se dio cuenta que Sky lo había confundido con su padre, pues empezó a llamar a su padre entre sueños. Pai lo abraza y se aferra al delgado cuerpo de Sky con fuerza, encantado porque el paciente se mueve acomodando la mejilla en su pecho, como si buscara un rincón cómodo, lo cual es satisfactorio.
Sky hundió la cara en el hombro de Pai y permaneció inmóvil, volviendo a dormir profundamente. ¿Te gustaría que te abrace más fuerte? ¿Quieres que te acaricie la cabeza otra vez?, preguntó Pai. Una vez más, por supuesto, no hay respuesta. El que hizo la pregunta lo acarició como deseaba y fue acercando sus piernas tan cerca que parecían casi un mismo cuerpo. Entonces dame un beso, dijo Pai. Sí, respondió Sky. Pai piensa que no está rompiendo la promesa que le hizo a Rain, ya que Sky le ha dado su permiso. Además, Pai sabe que no era inocente desde que engañó a Rain para que le diera el número de Sky, y aunque no haga nada, no importa por qué, nadie le creerá. Sin embargo, Pai lo único que deseaba era seguir abrazando a Sky para que continúe durmiendo, pues cuando vio su cara enrojecida y su cuerpo empapado de sudor, no puede pensar en nada malo. Al contrario, una persona sana que nunca había estado enferma como él sentía lástima por el chico que fruncía el ceño en agonía, hasta que de mala gana se levantó de su cálido cuerpo. No mucho después, Pai volvió a la habitación con una toalla húmeda y se le quitó toda la manta que cubría a Sky. Inmediatamente se congeló frente a la persona enferma que de repente estaba temblando. Sí, lo más difícil no es cuidar de un enfermo como nunca lo ha hecho en su vida. Lo verdaderamente difícil es limpiarlo, más cuando Sky está completamente desnudo. Pai piensa que Sky podría no ser tan lindo como Rain o blanco como Fire, pero el cuerpo desnudo de la esbelta figura que yacía a un lado de la cama era tan llamativa. Tanto es así que la persona a su lado tuvo que tragar varios tragos de saliva. Pai se fijó en el cuello largo de Sky, pasando por su hermosa clavícula al pecho blanco, pero quiere acariciar las manos, la cadera apretada y majestuosa, las piernas largas agradables a la vista, la piel suave que está cada vez más rígida por el golpe de aire acondicionado, todo el cuerpo enrojecido a causa de la fiebre. Pai, quien dijo que no haría nada, se inclinó hacia adelante y le dio un fuerte beso en la frente al chico que dormía inconsciente, y luego movió sus labios para susurrarle al oído. Sé un buen chico, quédate acostado y espérame, volveré, dijo Pai, quien salió de la habitación para ir a comprar comida, ya que tenía mucha hambre. Pai no tardó en conseguir 2 cajas de arroz, 2 bolsas de avena, varias pastillas, un cepillo de dientes y una navaja. Pero mientras caminaba de regreso a la habitación, el teléfono sonó primero, y la persona que llamó fue Pipayu, quien está de acuerdo en que Pai estaba jugando, pues Payu conoce muy bien a su mejor amigo. Esta vez estoy siendo serio, le dijo Pai a Payu. Oye, hablamos más tarde. Dile a Rain que Sky despertó una vez. Ahora duerme profundamente, no te preocupes. No soy tan malo como para hacerle nada a una persona enferma. Luego, Pai puso su teléfono en su bolsillo y se dirigió directamente al edificio estudiantil usando el pase para entrar directamente a la habitación del paciente sin siquiera pensar una fracción de segundo en comer en el restaurante, admitiendo que no quiere dejar que Sky duerma solo por mucho tiempo. Cuando Pai llegó, Sky estaba teniendo pesadillas. Seguía cerrando los ojos con fuerza. Las cejas, que al principio estaban flojas, se juntaron más estrechamente. El sudor llenaba su rostro y se balanceaba sobre la almohada como si luchara contra una pesadilla. Su garganta emitió un gemido similar al de un aullido. Si bien no lloraba, su cuerpo temblaba como una persona que enfrenta el miedo. Esto hace que la persona que lo miraba se asustara. «Sky, soy yo, Pai». Pai se sentó al borde de la cama hablando en un tono reconfortante, pero tan pronto como lo tocó, la persona que cayó en la pesadilla se sobresaltó tratando de huir mientras sigue inconsciente. «No, por favor, no lo hagas, déjame ir, yo te lo suplico», dijo Sky, quien hablaba entre sueños. Pai decidió abrazar a Sky, pero en cambio hizo forcejear a Sky con todas sus fuerzas. Sus manos indefensas trataron de empujar y de golpear, haciendo un gemido torturado e incómodo. El sonido de la respiración jadeante se hizo más fuerte. Entonces, Pai apretó su agarre. El rostro, que a menudo estaba adornado con una sonrisa, estaba lleno de tristeza. «Soy tu Pi, pequeño Sky, soy yo», dijo Pai. «Suéltame, suéltame», respondió Sky. «No, no te dejaré ir», dijo Pai.
Pai no sabía si la pesadilla de Sky tenía una cara como la suya, pero ambas manos apretaron más su cuerpo, insistiendo firmemente en que no dejaría que este niño sufriera solo. «Cálmate, te prometo que no te haré nada, mantén la calma», dijo Pai. Pai no podía creer que llegaría un día en que se sentaría, abrazaría y consolaría, tratando de acariciar a una persona que no tenía nada que ver con él. Pai no sabía con qué soñaba Sky. «Estoy aquí, no voy a ninguna parte», dijo Pai. Ahora, Pai se preguntaba si esta pesadilla tenía algo que ver con él, porque Sky estaba intentando alejarlo, levantando un muro alto contra él. «Pai, ¿vi Pai?», preguntó Sky. Pai se sorprendió porque Sky lo había reconocido, pero aún más porque Sky se movió para acostarse sobre su pecho, encontrando un rincón reconfortante de nuevo, enterrando su cara en el hueco de su cuello, hasta que dejó de moverse mientras sus manos apretaron con fuerza su camisa. «No me sueltes, abrázame», pidió Sky. Incluso si Pai tiene muchas dudas, solo está de acuerdo en que debe abrazar a Sky. Bueno amigos, eso es todo por este video, espero que les haya gustado. Por favor estén atentos al próximo video de la serie. Nos vemos la próxima, bye bye.